tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a los tips y consejos dados por una mexicana a todos aquellos extranjeros que visitan la ciudad de Madrid. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber las 10 cosas que tienes prohibido hacer terminantemente en esta ciudad, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Samantha de Noche. Un canal que ya cuenta con más de 13.200 suscripciones y 147 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y esta señorita que aparece por aquí es la mexicana de la cual yo le estaba hablando hace prácticamente unos momentos, de la cual nos va a estar dando tips y consejos para visitar la ciudad de Madrid. Dice que ella es una mexicana descubriendo Madrid y viajando por el mundo. Y de eso nos podremos percatar cuando empezamos a revisar sus videos. Ejemplo, su último video, el cual fue grabado hace un día, ya cuenta con más de 1.200 visualizaciones. Dice, las 7 mejores tortillas de Madrid. Y aquí nos dice dónde podemos comerlas, dónde podemos comer de estas. Si seguimos bajando, podremos ver un video también que fue grabado hace un mes. Ya cuenta con más de 5.400 visualizaciones. Dice, disfruta de Madrid con poco presupuesto. O sea, que si no tienes mucho dinero, como fue en mi caso, este es el video que tienes que ver. Si seguimos bajando, ha viajado también por toda Europa, porque ha estado en Berlín. Ejemplo, ve, hay 2 videos dedicados a esta ciudad. Si seguimos bajando, ha estado en un supermercado de San Fernando, el mercado más multicultural en Europa. Y así podremos encontrarnos infinidades de videos, los cuales están súper interesantísimos. Así que si te interesa algunos de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Samantha. Muchas gracias por estar de vuelta en mi canal y bienvenido si eres nuevo. El día de hoy te traigo un video un tanto diferente. Las 10 cosas que no debes hacer en Madrid o en España en general. Algo así como una guía rápida y cortita que a mí me hubiera gustado tener recién me mudé a este país. Vaya, para ser una mexicana no le siento para nada el acento mexicano y además creo que hablas incluso hasta más rápido que yo. Lo primero que no debes hacer estando en Madrid es comprar tu chip de celular, tu chip de móvil en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque tengo amigos, familiares que me han contado la desgracia que lo consiguen ahí a 50 euros. Y déjame decirte que eso es carísimo. Que un chip para móvil, lo que aquí en Cuba le llamaríamos una línea, cuesta en los aeropuertos 50 euros. Bueno, con razón ella está diciendo que no lo compremos aquí. Es que en estos lugares en particular, igual que en los centros turísticos, los precios están por las nubes y no son accesibles, mejor dicho, para todos. Por eso es que ella recomienda salir del aeropuerto y empezar a comprar fuera de él. Porque si compras ahí, ya tú sabes, vas a dar una fortuna, por lo que una misma cosa te pudo haber costado menos afuera. La ventaja de hacerlo, por ejemplo, en el centro o en cualquier otra tienda de Orange o de Vodafone es que te va a salir más barato. Yo estoy aquí en Puerta del Sol, tenemos aquí a un lado Orange y yo utilizo mi plan prepago con Orange y pago 10 euros. Y nos los han hecho súper fáciles. Adentro de la tienda tienen unas maquinitas en donde puedes conseguir tu chip y tu plan GoFly, que te incluye 100 gigas de internet y llamadas ilimitadas por solo 20 euros. Entonces pagar 50 en el aeropuerto a pagar 20 aquí en el centro de Madrid o en cualquier otra tienda te va a salir mucho más barato. Solamente necesitas tu pasaporte para sacar tu línea. La segunda... No. Yo no puedo creer que ya con este sistema automático tú puedes adquirir tu línea telefónica o chip, como ella está diciendo aquí. Porque aquí en Cuba, para tú comprar una línea, tienes que ir a una sucursal o a una oficina de la empresa de telecomunicaciones que existe aquí en mi país, que solamente existe una, no es como en España, que existen un montón, y
hablar con un personal, pagarle y ella es la que te tramita para tú tener este servicio de línea, que por ciudadano, o sea, por persona, solo podemos adquirir 3. Si quieres adquirir más, entonces tendrías que comprarlo en monedas extranjeras. Pero como un ciudadano, como un ejemplo, a mí solamente me permiten comprar 3 líneas. Otra cosa que no debes hacer si estás en Madrid o en España. Y por supuesto, no existen estos paquetes llamadas ilimitadas, 100 gigas de datos, eso no existe aquí, para nada. Aquí todo te lo dan al minuto. Hablaste un minuto, pues te descontamos $1 cubano. O sea que cuando tú vienes a ver la relación, está súper caro. Es comprar boletos o billetes individuales. Si vienes de visita, aunque sea unos días, creo que lo que más te conviene es comprar la tarjeta de transporte y cargar 10 viajes. ¿Por qué? Porque esto te va a costar 15 euros, incluida la tarjeta, y con esos 10 viajes los puedes utilizar tú con tu pareja o tu familia. Simplemente tienes que acercarte a una de estas maquinitas y poner atención si vas a pagar en efectivo o con tarjeta. Seleccionas la opción de adquirir tarjeta de transporte y después seleccionas 10 viajes. Ten cuidado de no seleccionar únicamente el Metrobús, sino escoger el combinado. La tarjeta tiene un costo de 2,50 euros más los 12,80 euros, en total 15,30 euros. Punto número 3. Lo bueno de esto es porque yo lo voy a comentar porque tuve la oportunidad de utilizarlo. Es que es como ella dice, esa tarjeta que compras te puede servir en cualquier tipo de transporte. Por supuesto, la multiuso, como ella dice, porque te sirve en el metro, te sirve en el bus, te sirve en el tranvía y no me acuerdo en qué otro tipo de transporte que existe, por lo menos en la Comunidad de Madrid, puedes usar. Y lo mejor es que, es como ella dice, puedes pagarle con esa misma tarjeta a tu pareja, a tu amistad, si viaja contigo. Solamente es pegarlo, por supuesto, en el medio de transporte, 2 veces, tácata, tácata, y ya estás pagando por 2 personas. No te dejes engañar por los taxistas. A ver, honestamente esto es algo que nunca me ha pasado aquí en España, pero desde México y desde mi primer viaje por Europa, agarré la costumbre de cada que me subo a un taxi, voy siguiendo en mi celular y en mi mapa la ruta hacia mi destino. Pero bueno, imaginemos que tú estás en el aeropuerto y que no te vas a ir en metro, no vas a comprar tu pase de metro. Porque nunca has viajado a Madrid o a España como tal y no sabes dónde conseguir esto. Y lo primero que es que tú ves cuando sales del aeropuerto son los taxis que están llegando. O prefieres irte en taxi porque llevas demasiado equipaje. Hay una tarifa plana que va desde el aeropuerto hasta el centro de Madrid, hasta dentro de la M30, y la tarifa es de 30 euros. Es decir, el taxi no tiene por qué cobrarte más de 30 euros si vas hacia el centro de Madrid. Ah, mírate, este dato, este consejo, yo no lo sabía. Yo pensaba que me iba a cobrar acorde a la tarifa de cuántas calles cogiera, ¿sabes? El taxómetro, que es como se llama. Y esto, a ver, yo viajé en verano, pero lleva así, es la misma tarifa establecida desde hace un par de años. Así que siempre pregúntale a tu taxista, oye, ¿cuándo me vas a cobrar? Voy al centro de Madrid, voy a esta zona. Ah, pues 30 euros, muy bien. Recién cuando llegamos a España. Por supuesto que sí, eso sucede aquí también. Tú no te puedes montar en ningún medio de transporte, ejemplo, que no sea el bus, que te tengan otras tarifas y montarte y cuando llega preguntarle cuánto te costó. No, primero pregúntales antes de montarte, porque si no, cuando llega el destino, te van a dar con todo y te van a decir, no, 50 euros, no, 100 euros y ya te trasladaron. Y por no preguntar, vas a fracasar. El mismo host del Airbnb nos preguntó ¿cuánto les cobró el taxi? Nosotros no, pues en ese entonces nos cobró 35. Y él nos decía, pues está muy bien, porque hay personas que les quieren cobrar 55 o 60 y eso no lo pagues. Así que siempre antes de subirte a un taxi pregunta más o menos cuánto te va a cobrar. Tú dile, oye, sé que hay una tarifa plana, ¿aplica o no aplica? Y también el punto, la recomendación extra es de que sigas en tu mapa por dónde se va dirigiendo el taxi hasta llegar a tu destino. Sí, por supuesto, porque entonces ellos tienen técnicas como para hacerte el viaje más largo y entonces cobrarte más. Cogen una calle, cogen otra, dan vuelta por aquí, dan vuelta por allá y entonces tú que eres una novata o un novato en la ciudad de Madrid, crees que el centro está súper lejos y mentira, te estaba dando vueltas a lo alrededor del centro de Madrid para luego de media hora dejarte en el centro de Madrid y decirte, no, son 50 euros, no, son 150 euros. Y tú, como no preguntaste y no sabes, tienes que darlo. Bueno, esta es la perfecta oportunidad para pedirte que te suscribas a mi canal. Por supuesto que ya estoy suscrito y yo no sé qué esperan los que están viendo este video hacerlo también.
Aquí recorremos diferentes barrios, nos vamos de mercados, nos vamos de tapas y te cuento todo sobre la vida en Madrid. Y es una forma grandísima de ayudarme y de decirme que te gusta este contenido. Dale like a este video, suscríbete y vamos al punto número 5. Que no te lo tengan que volver a repetir. No llegues tarde. Digamos que en España, siento yo, que los trenes y los buses son bastante puntuales. Es decir, si tu tren a Barcelona sale a las 6, a las 18:02.00 ya está cerrando las puertas. Entonces, no te confíes, llega siempre con 10, 15 minutos de antelación. Yo me atrevería a decir que incluso hasta con 20 minutos, porque es lo que se hace en las colas. Tú haces el check-in, no sé si se hace ahí al coger el tren que te lleva a Barcelona, pero en lo que todo eso, en lo que te acomodas, te dan las 6 de la tarde o las 18:00, como ella acaba de decir, y te cierra el tren las puertas y no te vas a poder montar. Y lo peor, que perdiste tu dinero. O incluso más si traes equipaje y lo tienen que revisar cuando, por ejemplo, sales de Atocha. Por otro lado, también ha habido varias huelgas de los trenes, entonces tampoco te puedes confiar en el horario de la web. Digamos que es algo así como que no te puedes confiar con lo que dice, pero siempre quieres llegar antes de que salga tu tren o de que salga tu bus. Y pensándolo bien, también esto aplica para reservaciones. Por ejemplo, si reservas en un restaurante, la mayoría de ellos supongo que te van a decir que pueden aguantar tu reserva 15 minutos, pero no llegues tarde. Y le voy a comentar algo respecto al no llegar tarde aquí cuando cogemos los buses o el tren, cuando nos vamos a mover por todo el país. Aquí, ejemplo, yo compré un pasaje, tengo un boleto para ir, ejemplo, a La Habana. Yo tengo que estar en la terminal 1 hora antes de que salga el bus para La Habana. Si no, pierdo el pasaje porque cuando faltan 30 minutos para que la guagua, el bus, la guagua, como lo quiera decir, se vaya para La Habana, empiezan a llamar a la lista de espera. O sea, de los que fallaron, que ya tenían comprado su billete y empiezan a montarlos ahí. Entonces, si no estás 1 hora antes, pierdes tu boleto. Lo que definitivamente no debes hacer es ir a ese restaurante que tantas ganas tienes sin hacer reservación o si por lo menos llamar para preguntar sobre su horario. Y esto no solamente en restaurantes, en algunos bares también sucede. Mi forma de verlo es la siguiente: te vas a hacer la vida mucho más fácil. No importa si llegas y el restaurante está vacío, tú sabes que tienes tu reserva y que seguro vas a tener mesa 100%, y si está lleno te lo vas a agradecer. Por otro lado, también si llamas o lo miras en Google, puedes asegurarte que va a estar abierto. Por ejemplo, hoy es lunes y aquí resulta que por Plaza del Sol hay varios restaurantes que están cerrados. Entonces, si tú quieres ir a un lugar en específico y no te lo quieres perder, asegúrate de que va a estar abierto y haz la reserva. Eso que ella dice que hagas en Madrid, yo lo hago también aquí. Aquí hay momentos festivos de actividad o fiestas en las calles, en la ciudad. Y entonces yo sé que esos restaurantes van a estar a full, van a estar súper llenos. ¿Y qué hago yo? Llamo al restaurante y le digo, no, para hacer una reservación para tal hora, para una mesa de 2 personas, o de 3 personas, o de 4, de la cantidad de personas que vayamos. Y entonces ya yo así garantizo de que eso va a poder estar lleno, desbordándose, que no le cabe un alma. O puede estar vacío, que mi mesa a las 8 de la noche va a estar ahí garantizada. Por otro lado, también pienso que no te sientes en el primer restaurante que veas. Justamente en Google Maps o bueno, en los mapas de Google, o puedes tú simplemente poner restaurante tal, buscar reseñas y asegurarte de que es un buen restaurante en el cual te estás sentando a comer. Y también quiero añadir en este punto un shock cultural que tuve cuando me mudé a España, y es que no esperes al camarero. Aquí los camareros no están todo el rato poniendo atención quién los necesita o qué les hace falta. Así que muchas veces pasa que llegas, te sientas y nadie llega a atenderte. Entonces no les esperes, siempre que los veas tú alza la mano y asegúrate de que te vean, de que quieres ordenar o de que necesitas pedir algo, y no tengas miedo a eso, a llamarles. Eso es algo que también pasa a menudo aquí, porque los camareros, aunque tú no lo creas, tienen tanta carga de trabajo de que a menudo pasan por desapercibido a los clientes nuevos, y entonces ya piensan o dan entienden ellos que ya pidieron cuando realmente no lo es. Entonces, si eres un cliente y te acabas de sentar, no dudes en levantar la mano. Eso pasa a menudo aquí también. Será el punto. Lo siguiente que te invito a no hacer en Madrid es comprar botellas de agua, botellas de plástico. Salvemos juntos al planeta, dejemos de consumir tanto plástico. ¿Y por qué? Porque el agua de grifo de Madrid es perfectamente buena, es potable. Y también, ¿qué sucede? Que en los restaurantes o bares a los que vayas
tienen que rigurosamente darte un vaso de agua de grifo si tú lo pides. Creo que hay una ley, un estatuto o algo así que no te lo pueden negar. Así que tú estás en tu comida y en lugar de pedirte una botella de agua, pide un vaso de agua de grifo. Y también, por otro lado, si estás afuera, estás en un parque, estás en una plaza, normalmente encontrarás bebederos o fuentes de agua como estas. Y mi segunda recomendación es que tengas una botellita de agua contigo. Así te vas a mantener hidratado todo el día, te vas a ahorrar el gasto de tener que estar comprando las botellas de plástico y vas a poder rellenarla cada que veas una fuente o bebedero como estos. Que con respecto al agua también le voy a dar mi comentario. No sé, sucede, ejemplo, por lo menos esto pasa aquí en Cuba, que cuando los extranjeros vienen, compran botellas de agua porque si se tomaran el agua de las casas de uno de las que yo estaría acostumbrado a tomar, como que le dan diarrea, como que les cambia la flora intestinal. No sé cómo explicarlo realmente y entonces como que sufren un cambio y padecen de estos síntomas. Cosa que a mí nunca me pasó estando en España, porque yo nunca compré ninguna botellita de agua en ningún lado. Siempre tomé agua del grifo y en lugares como estos, en lugares públicos. Y jamás, fíjense, la limpieza que tienen las aguas de Madrid. Normalmente encuentras estos bebederos cerca de las zonas de juego, cerca de las zonas infantiles. Ahora, por supuesto, aquí cuando vayas a tomar agua en estos lugares públicos, no te vayas a pegar a la boca, porque a veces hay personas que llevan el perro a tomar agua aquí y entonces eso puede estar sucio. Lo recomendable es, como ella dice, tener un pomito con agua y rellenarlo en estos lugares. Así que como yo lo veo es, si los niños pueden beber de esta agua, tú puedes beber de esta agua. Eso sí, si estás fuera de Madrid o por ejemplo, bueno, fuera de Asturias, en Asturias el agua de grifo también sabe muy bien, no te lo recomiendo tanto. Yo he viajado a Andalucía, al sur de España, a Valencia e inclusive en Barcelona y el agua tiene demasiada cal. ¿Qué es lo que me han dicho los locales? Que si estoy ahí 3 días o una semana, está perfectamente bien si consumo agua del grifo, no me va a pasar nada. He viajado ahí y no me ha pasado nada. Pero obviamente si vives ahí, la mayoría de las personas tienen un filtro y pues tal vez tengas que comprar tu botella de agua, pero en los lugares como Madrid o como Asturias o como Galicia, Cantabria, el País Vasco, que el agua viene de las montañas, que es muy limpia, te lo recomiendo más que nada. Y algo que definitivamente no debes hacer es dejar a último minuto el comprar tus entradas para los museos, para alguna obra de teatro, algún show de flamenco. ¿Por qué? Porque Madrid es una ciudad altamente turística y puede que los shows, las obras de teatro, los conciertos, los boletos se agoten con anticipación. Eso sí, estoy claro, porque no es que a último momento tú vas a venir a estos lugares, no, que quiero entrar, toma, no, porque, mira, están vendidas todas las entradas. Incluso hay lugares que tienes que comprar las entradas, incluso hasta con 3 meses de antelación, porque si no, olvídate que no vas a entrar. Así que si ya sabes la fecha en la que vas a venir, empieza a planear tus días, piensa que si vienes al Prado vas a pasarte unas buenas horas recorriéndolos e incluso si planeas venir en el horario gratuito, se hace una fila bastante grande, entonces no lo dejes a último minuto, vente unos 45 minutos antes de que empiece el horario gratuito para que llegues y seas de los primeros y eso significa que vas a entrar antes y que vas a poder disfrutar más tiempo del museo. Por otro lado, también pienso que a veces hay shows, espectáculos que únicamente suceden un par de días, entonces siempre date una vuelta primero que nada a mi canal porque te cuento los planes del mes y a lo mejor si ves algo que te interesa y que solamente va a suceder un fin de semana y casualmente estás aquí, puedes ir comprando los boletos con antelación. Punto número 9 que no debes hacer, no debes de esperar respuesta en persona. Es decir, aquí tú vas a algún lugar, a la clínica de salud, al metro, a extranjería, a cualquier oficina, hasta el consulado de México y te van a decir tiene que sacar cita previa, 1 o 2, toda la información está en la web. Y desde lo más sencillo, ni siquiera por... Seguro que la respuesta te la dan a través de correo. Sí, puedes venir a tal sitio. Sí, tienes turno en tal clínica a tal hora. No, sí, puedes venir al consulado. Que quieras sacar una cita, porque buscas información de un trámite que tienes que hacer. La verdad es de que los empleados, el sistema está sobresaturado, entonces no tienen tiempo para atenderte y no es porque no quieras, no te enojes con esa persona, simplemente que así son las cosas. Esto es algo que a mí me costó muchísimo trabajo acostumbrarme porque, por ejemplo, en México normalmente después de que les insistes un rato y que les dices, porfa, ayúdame, es que no entiendo, te van a ayudar. Pero aquí literalmente veo que no tienen tiempo, hay una cola infinita y
deja tú que no tengan tiempo. Las reglas son las reglas y si todo está en la web, todo está en la web. Entonces, espero que no suceda nada en tu viaje, que todo vaya perfectamente, pero si algo sucede o si estás viviendo aquí, recuerda siempre primero llamar antes de presentarte a las oficinas para que no des la vuelta y siempre hacer cita previa. Otra cosa que no debes hacer en Madrid es que estás en un bar, en un restaurante, con tus amigos, con tu familia, no te fuerces a beber alcohol. ¿Qué pasa? Que algo me encanta de aquí de España y es que desde las 12, desde la 1, ya ves a muchas personas en estos bares, cafeterías, pidiéndose su copita de vino o tomándose una cañita y eso es perfectamente aceptable y de la misma forma es perfectamente aceptable no pedir alcohol. Aquí hay muchísima popularidad y está mucho en auge la cerveza 00, la cerveza sin alcohol y también... ¿Qué? ¿Cerveza sin alcohol? Jamás había escuchado de este tipo de cerveza. Entonces, ¿a qué sabe? Cada vez estoy viendo más en bares y restaurantes alcohol como whisky o como ginebra 00 o con solamente 50% de alcohol. Así que es perfectamente aceptable irte de copas con tus amigos, pero nada más que tú te pides un zumo de tomate, te pides un zumo de naranja, un Aquarius o agua con gas. Así que si no te apetece tomar, no tomes. No cedas a la presión social. Y bueno, con esta última recomendación te voy a dejar el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No se te olvide darle like a mi video, no se te olvide suscribirte, sobre todo si el botón está en rojo. Y acuérdate que es una forma en la que le ayudas a mi canal y me dices a mí que te gusta este contenido. Te dejo por aquí al lado mi último video sobre el barrio de La Latina y una lista de reproducción donde encontrarás diferentes mercados, los cuales vale mucho la pena ir, recorrer, conocer y disfrutar. Hasta luego. Voy a ser sinceros con este video que acabo de visualizar. Qué manera de dar consejos que me imagino que todo extranjero que llega a esta ciudad comete el error de hacer, como montarse en taxi sin preguntar los precios y saber que existen tarifas fijas, porque hasta el momento de hoy, hasta este momento, yo no sabía que existía una tarifa fija que te llevaba desde el aeropuerto de Madrid hasta el centro, pero que hay gente también que no saben que desde el aeropuerto existe un metro que te puede llevar también al centro. O sea que incluso te sale más barato moverte hasta el centro, porque creo que ella acaba de decir ahí que el taxi hasta el centro te cuesta 30 euros, que ella solamente los recomienda tomar si tienes mucha paquetería. Pero si andas liviana o liviano, lo más recomendable es coger el metro. Otra de las curiosidades que me llamó muchísimo la atención ahí es el tema relacionado con los transportes, que ya yo lo conocía, pero ella dice que lo más fácil que hay que hacer es tomar el transporte público, comprar la tarjetita de transporte multiuso, que es que te da 10 viajes y lo puedes usar en cualquier medio de transporte público que exista, que son el metro, el tren, el tranvía y creo que el bus, si no me equivoco. Que bueno, yo también lo monté todos porque no desaproveché esa oportunidad de dejarme de montar en ninguno de ellos. No sé a ti qué te pareció el video, si crees que ella habló muy rápido, si dijo 10 solamente y faltaron 10 más, no sé, te leo en los comentarios. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Te recuerdo que si no lo haces así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.